Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Todos son bienvenidos. También mandamos un saludo y agradecemos a nuestros hermanos que nos siguen también a través de esta transmisión. Mandamos un saludo a todos los que nos están acompañando también por este medio. Pues bueno, ya se hizo el cambio de horario de verano aquí en la Ciudad de México, en esta zona, y esperamos que no afecte también en la transmisión para algunos otros lugares que quizás el horario pueda estar modificado diferente a lo que llevamos aquí. Esperemos que no haya ningún inconveniente. Bueno, pues aquí ya adelantamos el reloj una hora. Entonces ahorita pues ya es mediodía y bueno, pues en el horario anterior serían todavía las 11, ¿no? Estaríamos llegando. Esperemos que eso no interfiera en los lugares que nos están siguiendo y también en otras partes que también nos escuchan. Vamos a continuar con este mensaje o esta serie de mensajes basados en lo que habla Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, el hermano Sergio Amalfi hace 8 días daba una introducción sobre ese anuncio de el nacimiento de Cristo. Un hijo nos es nacido. Y bueno, pues realmente hablábamos hace 8 días, nos exponía el hermano Sergio sobre este tema. Nosotros hoy quisiéramos continuar precisamente con los nombres que refiere aquí la Escritura para Cristo en este pasaje de Isaías capítulo 9, verso 6. En un momento más vamos a leer ese pasaje. Solamente quiero referirles que hay distintas versiones, hay distintos pasajes que podemos ver o traducciones de este pasaje. Y particularmente hay un diccionario que se conoce como el diccionario Vine. Así se escribe, Vine con V. Es un diccionario que ayuda precisamente a profundizar sobre ciertos conceptos y ciertas palabras que encontramos en la Biblia. Viene un diccionario para el Antiguo Testamento que es en lengua hebrea y el Nuevo Testamento en lengua griega. Entonces, a través de ese diccionario también se puede estudiar estos conceptos que vienen aquí en Isaías 9, verso 6. También existe otro material que puede ayudarnos, como son diccionarios, algunas otras versiones. Nosotros ocupamos la versión Reina Valera, que es una de las traducciones más fidedignas, más fieles en la traducción, más apegadas a los textos originales. Sin embargo, existen otras versiones, pero también existen diccionarios y también hay una concordancia que se denomina la concordancia Strong, que es un compendio ahí de muchos conceptos y palabras, de las palabras que precisamente vienen en la Biblia, que también nos ayudan a estudiar estos principios. Bueno, en base a lo que nos habla el diccionario Vine, yo quisiera que pudiéramos ver dos versiones el día de hoy para este texto. El primero de ellos es, por supuesto, la versión que vemos en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, de la versión Reina Valera.
Aquí en la presentación va a aparecer precisamente esta versión, que es la versión que seguramente usted tiene en sus manos y que comúnmente nosotros ocupamos. Dice aquí el verso 6, Isaías 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La segunda traducción es la Reina Valera contemporánea. Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y bueno, cito estas dos versiones porque la idea es que precisamente dentro de todas estos nombres apelativos, calificativos que describe, nos está hablando de una persona. Dice del niño que iba a ser nacido. Nosotros sabemos que se refiere al Señor Jesucristo. Es este niño que nació, y muchos conceptos escriturales, proféticos, se cumplieron en Jesús. Hay un estudio que hace un tiempo yo compartía sobre las profecías bíblicas que hablan sobre el nacimiento, sobre Cristo. Y por ejemplo hay distintos personajes. Un hombre contó más de 300 profecías que se cumplieron sobre la persona de Jesús. Entonces, en este sentido, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento está dirigido hacia una persona que es el Señor Jesucristo. Entonces, hay muchas profecías. Quizás más adelante pudiéramos abordar precisamente también ese concepto o ese elemento para nosotros referir cómo el Señor Jesucristo cumplió esas profecías. Y bueno, lo traigo a colación porque a veces, inclusive por ahí hay algunos mensajes, ¿no?, donde ahorita están mencionando, están refiriendo que para los judíos ahorita en Israel, allá en Jerusalén, anuncian que el Mesías ya vino. Y está ahorita allá en Jerusalén, ¿no? Es las ideas que a veces se manejan en algunos videos, en algunos comentarios. La realidad es que, como dice la Escritura en Juan, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y ellos siguen esperando el Mesías. Ahorita dicen que ya vino, ¿no? Ya hasta revelaron ahí su nombre, ya están anunciando que Él es el Mesías. Ahora, yo lo digo por este hecho. Esta profecía de Isaías 9:6 nos dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y entonces nos empieza a describir los adjetivos. Entonces nos está hablando de Jesucristo, nos está hablando del Hijo de Dios, aquel que nació precisamente de María, que fue declarado, como dice el libro de Hechos, dice que fue declarado con poder el Hijo de Dios, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. A este Jesús es precisamente del cual está hablando esta profecía. Y entonces nos habla de algunos adjetivos. Eso es lo que quisiéramos abordar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de este primer adjetivo. Quisiéramos unirlo. Según lo que dice el diccionario Vine, es precisamente que este adjetivo es realmente uno solo y se conoce como consejero admirable o admirable consejero. Otras traducciones lo traducen como maravilla de consejero. Imagínense, es un título que habla precisamente de cuánta confiabilidad y cuánta verdad y cuánta razón tendrá en sus consejos. Quisiéramos hablar de Jesús precisamente como el consejero admirable que nos describe precisamente esta porción de la Escritura. Entonces, ¿qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le pedimos a Dios de su ayuda y de su gracia
gracia para poder abordar este tema. Amado Señor, gracias te damos, gracias por el momento en que hemos podido alabar tu nombre, bendecirte, glorificarte. Realmente nos gozamos, Señor, en lo que se puede expresar a través de estos cantos, Señor. Es algo que de nuestros corazones nace, sale, Señor, el darte la gloria, la alabanza, darte exaltación, tú la mereces, Señor. Y también agradecemos que nos das la oportunidad de estar juntos, de nuestros hermanos que están aquí presentes, amigos que están aquí, familiares. También rogamos que bendigas sus vidas, que también, Señor, te agradecemos por la vida de los que escuchan esta transmisión, que siguen esta transmisión. Bendícelos ahí también en sus hogares, ahí en donde ellos se encuentran. Dales de tu palabra. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para poder ser bendecidos por lo que está escrito. En el nombre de Cristo Jesús queremos ponernos en tus manos. Amén y amén y amén. Dice entonces este texto: hijo nos es nacido, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero. Admirable consejero. Este concepto que vemos aquí en Isaías 9, verso 6, realmente expresa esas cualidades. Este texto lo que quiere darnos a entender es precisamente esas cualidades, las cualidades que posee Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros sabemos que es Cristo Jesús el que se fue anunciado o fue dicho lo que está aquí escrito. Entonces, estas cualidades le pertenecen a Jesús, y estas cualidades nos hablan de esa capacidad de guiar. Por ejemplo, un consejero es una persona que puede guiar a otras más en distintos lugares. Puede ser hasta en la organización laboral. Hay consejeros para hacer determinada labor de un trabajo en específico. Hay alguien quien está supervisando, un manager, un hombre que está encargado de otro grupo de personas precisamente para supervisar, y está vigilando y también está aconsejando cómo pueden solucionarse dificultades y problemas. Hay consejeros en las instituciones educativas, ¿no? Hay personas que dan consejos a alumnos. Hay, inclusive se forman esos comités o esos grupos de maestros precisamente para dar consejero. Yo creo que esto nos enseña cómo en muchos ámbitos nosotros necesitamos realmente un consejo. Todos necesitamos un consejo, y en este caso Jesús se presenta como la persona, nos es presentada como la persona que cumple esa cualidad, esas características de ser una persona que puede guiarnos, una persona que posee una posición de liderazgo o de autoridad, de conocimiento, de sabiduría, que posee el consejo, la palabra adecuada, que su consejo es inefable, es decir, es algo que no puede errarse, equivocarse. Es una guía inefable, es algo que es un consejo que no se puede extinguir, es una sabiduría que no mengua, que no caduca o que no es realmente variable. Inclusive podemos pensar que, como dice la Escritura, que Él es el que posee la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, amado, realmente este concepto de consejero admirable es realmente el propósito de que nosotros conozcamos a Jesús como aquel que puede dirigir nuestras vidas. Y esa es la invitación del día de hoy para todos nosotros. Para todos nosotros. Nosotros tenemos que ver a Jesús como ese consejero admirable. Y bueno, quiero en el estudio, en este mensaje, hablarte precisamente de cuatro razones por las cuales nosotros necesitamos buscar a este consejero admirable. Nos referimos al Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver el primer punto, la primera razón.
Y bueno, la primera razón es que solo Jesús o solo Cristo Jesús es el que tiene la sabiduría de Dios. Solo Él posee esa sabiduría de Dios para darnos el consejo adecuado. Y bueno, decíamos, realmente en todos los ámbitos se necesita siempre un consejo. En la antigüedad había personas que estaban siempre al lado de los reyes, estaban ahí acompañándolos y así se les denominaba consejeros. Eran sus consejeros. Era un grupo de personas, normalmente eran personas adultas, mayores, hombres ya quizás ancianos, y ellos poseían experiencia, conocimiento, poseían realmente sabiduría esas personas, y eran personas muy respetadas. Y en el tiempo presente, por ejemplo, un empresario, un comerciante, una persona que está emprendiendo alguna labor así de comercio, de negocios, también requiere la ayuda de consejeros. Lo vemos también en la cuestión de la política. También hay personas que requieren alguien quien les esté asesorando, ¿no? Asesores, ahora les llaman, personas que les están dando consejos precisamente sobre ciertos temas, economía, las cuestiones sociales, aún en la salud, en la educación, etcétera. Y precisamente todo ese conjunto de personas pueden ayudar a ciertas personas a poder tomar la decisión más adecuada. Ahora, yo quiero decirte esto. El hombre siempre va a requerir la ayuda de alguien que tiene conocimientos respecto a ciertas áreas, porque una persona quizás es difícil que pueda conocerlo todo y pueda tener la experiencia en todo para poder tomar decisiones. Eso lo vemos precisamente desde el nivel empresarial hasta distintas cuestiones. Y bueno, esto te lo estoy comentando porque a diferencia de los hombres, Jesús es el que posee la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Él no necesita consejeros a su lado. Él no requiere de quien le oriente, quien le guíe, quien le diga qué es lo que se debe de hacer, cuál es la mejor forma de actuar, porque Él es precisamente la sabiduría. Amén. Entonces Jesús es precisamente el que posee esa sabiduría para brindar el mejor consejo. Hay un hombre en la Escritura, quiero invitarte a leer lo que dice aquí, Segunda de Samuel, en el capítulo 16, verso 23. Mira a qué grado se concebía a los consejeros en el tiempo de los reyes. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 23. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces aquí nos está refiriendo de un hombre llamado Ahitofel. Este hombre era un hombre que tenía mucho entendimiento, era un hombre con mucha sabiduría. Estuvo en el tiempo del rey David, fue su consejero, y hubo un momento donde su hijo Absalón, el hijo de David, persiguió a David, y David tuvo que salir de Jerusalén y huir porque su hijo lo podía matar. Entonces Ahitofel traiciona precisamente a David y se fue del lado de Absalón. Inclusive Ahitofel fue el que incitó a Absalón a rebelarse en contra de su padre y de llevarlo precisamente a que tomara él la posición de rey, usurpara la posición de rey. Todo guiado por este consejo, por el consejo de Ahitofel. Pero lo particular, lo que yo quiero resaltar aquí es, mira cómo expresa la palabra de Dios el grado de conocimiento, de autoridad, el grado de sabiduría, el grado de peso que tenían las palabras de Ahitofel. La gente, al escuchar el consejo de Ahitofel, los reyes, los príncipes, los generales, las gentes que estaban ahí en el reinado de David, en esas personas, mira, consideraban, dice, que era como
como si se consultara la palabra de Dios, como si se consultara la palabra de Dios. Era un consejo que pesaba mucho, que tenía mucha influencia, mucho poder de persuasión, que tenía mucha sabiduría y conocimiento. Entonces imagínate, este hombre pues poseía esta cualidad de ser un excelente consejero, pero desafortunadamente en un tiempo hizo el consejo adecuadamente, pero después fue un consejo para mal, un consejo para destrucción. Y vemos que hay gente así. Hay gente que puede tener mucho conocimiento, mucha experiencia, pero a veces eso lo ocupa para lo malo, para mal aconsejar, para dirigir a las personas a lo malo. Y bueno, comentamos el caso de este hombre, porque en ese sentido, si el consejo de un hombre tenía ese poder de influencia, esa sabiduría, ahora imagínate Jesús. Jesús es mayor que Ahitofel. El consejo de Jesús, el consejo de Cristo es mejor, es mayor, es superior. Inclusive Jesús en la Escritura recibe este título. Él recibe el título de Logos, ¿no? Ahí en el Evangelio de Juan. Él es el Logos, Él es el Verbo, así lo traduce la Reina Valera, el Verbo, pero más bien también se refiere a la palabra. Entonces Jesús es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. En este punto de la diapositiva lo podemos observar. Él es la palabra de Dios, Él es el Logos. Ahí lo vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Él es el Logos, la palabra de Dios. Y bueno, cada vez que Jesús hablaba, no era el hecho de que Jesús hablara de parte de Dios solamente. Sí, trajo el consejo, compartió y habló las palabras que recibió como de ordenanza del Padre. El Padre le ordenó qué cosas decir y qué cosas referir. Pero no solamente era transmitir lo que el Padre le había dado. Cada vez que Jesús hablaba, no solamente hablaba de parte de Dios, sino más bien Cristo es Dios hablando. La gente se admiraba, la gente se asombraba de las cosas que Jesús, las palabras que salían de su boca. Eso le llevó a ganar aprobación de muchas personas. Por ejemplo, Nicodemo, un hombre ilustre en el pueblo de Israel, lo fue y lo buscó precisamente, no solamente por lo que él había observado, sino por lo que había oído, porque se acerca a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si Dios no estuviera con él. Entonces, cuando le dice Rabí, está reconociendo que él es una persona autorizada para enseñarle a él. Y él era un rabino, era un anciano, era una persona que era maestro en Israel. Entonces, a Jesús lo vio por encima de él, es decir, él se veía realmente como un alumno a los pies de Jesús. Y eso nos deja ver que Jesús, su enseñanza, su palabra, era precisamente una palabra con sabiduría, un consejo con autoridad, un consejo con la ayuda, o sea, hablando, Dios hablando a través de él. Entonces vemos a Jesús de esta manera. También pudiéramos pensar, por ejemplo, en otro hombre ilustre en el sentido de un hombre que tenía mucha sabiduría. Podemos pensar, por ejemplo, en el rey Salomón. Seguramente usted ha leído algo respecto a él o ha escuchado sobre el rey Salomón. Y se dice precisamente que el rey Salomón fue uno de los hombres más sabios de la antigüedad. Y él mostró su sabiduría y escribió libros y escribió precisamente proverbios, escribió muchos conceptos él, además de que fue un hombre que le buscaban precisamente para pedir consejo. Una de las cosas que él recibe de parte de Dios fue precisamente la sabiduría. Él la pidió y la recibió. Dios se la entregó. Y además de que Dios le dio otras cosas, las cuales él no había pedido, pero le agradó su petición a Dios, porque él decía: Señor, dame sabiduría para dirigir a este pueblo.
y esa sabiduría le fue concedida. Por eso fue un hombre que es conocido como uno de los hombres más sabios en la tierra. En una ocasión, precisamente como para poner en claro la sabiduría que poseía este hombre, se presentó un dilema. Se presentó un dilema en el caso, en el juicio que él hacía constantemente a la población. Vinieron dos mujeres y traían una discusión. Una decía, es que ella me quitó a mi hijo. No es cierto, ese es mi verdadero hijo. El hijo de ella es el que murió. Cuando estábamos dormidas, ella mató a su hijo y lo aplastó, se durmió sobre ella. Entonces su hijo murió y vino y cambió el cuerpo de su hijo por el mío, y entonces ahora dice que este es su hijo. Entonces era un alboroto, era un dime y direte, la palabra de una persona contra la otra. Era una situación difícil. Entonces Salomón dice, bueno, como cada una de ustedes dice que es la madre de este niño, mandó a pedir una espada y dijo, a ver, partan a este niño a la mitad y denle la mitad a cada una de ellas. La madre, la verdadera madre, dice, no lo maten, dénselo completo a ella. Y entonces Salomón entendió que ella era la madre, la que abogaba por el hijo, la que estaba realmente preocupada por la vida de su hijo. Y Salomón dijo, esta es su verdadera madre, regrésenselo a ella. Entonces, ese dilema fue conocido precisamente en el tiempo de Salomón, y hablaba la gente. Ahí quiero invitarle a que veamos este texto en Primera de Reyes 3:28. Cuando Salomón hizo este juicio, mire lo que dice aquí la Escritura. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Imagínense qué hermoso sería que nuestros gobernantes, que nuestras autoridades, que nuestros gobiernos fueran personas que tuvieran sabiduría de Dios para gobernar. Por eso no en vano la Escritura nos dice que oremos por nuestras autoridades, que pidamos por ellos. Ahí en Timoteo nos insta a que oremos por nuestros gobernantes, a nuestros reyes, a nuestras personas que están en eminencia, en un cargo, que pidamos por ellos para que Dios precisamente les ayude a hacer lo recto. En este caso vemos a un gobernante, a un rey, el rey Salomón, y cuando su gente observó la sabiduría, la gracia, el conocimiento, la experiencia, el discernimiento que había en este hombre, el entendimiento que poseía Salomón, dice que temieron al rey. O sea, supieron, no, pues con este rey no vamos a poder hacer cohecho, no vamos a poderlo engañar. Seguramente decía, no, este hombre definitivamente Dios fue el que lo puso en esa posición. Glorificaron a Dios, tuvieron temor y vieron que había sabiduría de Dios para juzgar ese caso. Bueno, yo quiero decirte que esto refleja precisamente esa sabiduría. No suficiente con eso, la Escritura nos habla también de Salomón, por ejemplo, que conforme él avanzó en su reinado, hubo un tiempo en donde había crecido tanto su fama que había llegado no solamente más allá de las fronteras de Israel, había llegado a otros gobiernos, a otras naciones, a otros lugares de la tierra, y hubo una reina que se le conoce como la reina del sur, o también es la reina de Sabá. Era una reina que había viajado muchos kilómetros. Había viajado durante muchos días, seguramente semanas, para poder llegar a Jerusalén y conocer al rey, porque la fama era tanta que había llegado ya a sus oídos. Pero ella decía, ¿será cierto? ¿Será cierto que ese hombre posee esa sabiduría? Había incertidumbre, había duda, y entonces pues ella misma se propuso ir a conocerlo en persona. Y bueno, dice que ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, está ese relato, usted lo puede leer con calma. Nos habla precisamente de esa mujer, dice que fue para probar con preguntas difíciles a Salomón.
Cuando llega, ese era su propósito, a ver si es cierto su sabiduría. ¿Qué tanta es la sabiduría de este hombre? Y quiso probarlo con preguntas difíciles. También entonces llegó un momento donde Salomón contestó todas las preguntas. Y no hubo pregunta que no fuese respondida por Salomón. Entonces esta mujer vio la sabiduría de Salomón y decía: la verdad, ahora veo que lo que me dijeron de ti todavía es realmente es poco en comparación con la sabiduría que tú posees. Además de ver esa sabiduría, escucharla, se admiró de ver a sus siervos, sus palacios, cómo vestían sus siervos, cómo estaban realmente ahí, y realmente observaba que era mayor la sabiduría de lo que le habían dicho. En Primera de Reyes, capítulo 10, verso 8, le invito a ver este texto. Dice aquí lo que esta reina decía. La reina de Sabá decía esto: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y oyen tu sabiduría. Quizás esta mujer le hubiese encantado dejar esa posición de autoridad para quedarse como una de los siervos de Salomón y estar escuchando la sabiduría. Y ella decía: dichosos, felices, 1000 veces felices los hombres, estos tus hombres que están continuamente delante de ti y escuchan tu sabiduría. Amado hermano, amado amigo, el cristiano, una persona que tiene un corazón humilde, tiene todavía una dicha muchísimo mayor que esta: acercarse a Jesucristo. Él es el que posee la sabiduría. Él es el que tiene la sabiduría. Jesús no dijo: yo te voy a enseñar el camino. Yo te voy a enseñar el camino. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Jesús no nos dijo: yo te voy a compartir un poco de luz, de conocimiento, de entendimiento. Él más bien dijo: yo soy la luz. Él no dijo: yo te voy a dar una pista para que encuentres el pan, para que recibas el pan espiritual, para que sea saciada tu necesidad. Más bien Él dijo: yo soy el pan. Él es el que nos satisface completamente. Él es el que posee esa sabiduría, amado. Y si tú estás buscando un consejo, mira, ve bien a quién le vas a pedir el consejo. Yo pienso que, por ejemplo, esta mujer de Saba, esta mujer ahora podría tener esa libertad y decir: no, pues ya sé a quién preguntarle si tengo una duda sobre cómo gobernar y qué hacer en determinada situación. Seguramente iba a buscar al consejero Salomón. Amado, nosotros tenemos al mejor de los consejeros, al que la Escritura le denomina al consejero admirable. El consejero admirable. Amado, toda la experiencia que pueden tener creyentes en esta vida, hermanos que nos anteceden, que preceden, que están a lo mejor ahí presidiendo, que están tomando una posición de liderazgo, mira, es respetable, y la verdad es que toda esa sabiduría, experiencia y la gracia que han recibido quizás de parte de Dios es buena. Pero, amado, tenemos el acceso al mejor de los consejeros, al consejero admirable. Ese consejero es Jesucristo. A Él debemos precisamente buscar. Entonces, Él es el que posee esa sabiduría de Dios. Ahora, estamos diciendo que Jesús usó ciertos adjetivos para hablar de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento, por ejemplo, para decirnos el camino, para mostrarnos la luz, para decirnos lo que realmente sacia nuestra vida espiritual. Pero muchas de esas descripciones que Él dice no lo daba como una opción, sino más bien refería: yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que Él es la sabiduría hecha carne. Así lo refiere Primera de Corintios. Mira, vamos a ver este texto en Primera de Corintios capítulo 1, verso 22 al verso 24.
porque los judíos piden señales. Y hasta este tiempo siguen pidiendo señales, sin saber que el Mesías ya estuvo aquí. Ahora está a la diestra del Padre. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, es decir, aquellos que reciben un encuentro con Dios, los que se salvan, los que Dios habla a sus vidas, los que se convierten, los que se arrepienten, los que le buscan con todo su corazón, dice el verso 24, mas para los llamados, así sean judíos o gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, aquí nos dice Dios en su palabra que su amado Hijo no venía a traer sabiduría. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría encarnada. La palabra de Cristo. Jesús es la palabra de Dios. La voluntad de Dios está ahí en Cristo. El consejo de Dios es Cristo. Y eso es realmente lo que nos muestra la Escritura. Así es que, amado, nosotros lo que debemos de entender es esto, que Jesús es la sabiduría encarnada. ¿Quieres tú un consejo en tu vida? ¿Necesitas un consejo? ¿Necesitas entender qué hacer en tu matrimonio, en tu propia vida personal? ¿Necesitas cómo encontrar esa paz que tu alma ha anhelado muchas veces? Acércate a la persona indicada, es el Señor Jesucristo. Él es el consejero admirable. Esa es una de las primeras razones. Vamos a ver otra razón más. La segunda razón es que solamente en Él, es decir, solamente en Jesús, habla la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando vemos la vida de Jesús en los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Lucas nos refiere cómo Jesús a los 12 años estaba ahí en el templo. Fue a una Pascua, fue a celebrar la Pascua con sus padres y entonces llega ahí al templo, termina la festividad y entonces María y José se regresan a Galilea, que eran varios días de camino. Entonces cuando ellos voltean y están buscando a Jesús, Jesús no está con ellos. Regresan a buscarlo, están buscando por todos lados, hasta el tercer día lo encuentran en el templo. Y en el templo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando a los hombres. Entonces, a los 12 años vemos a Jesús como un hombre, como una persona que poseía esa sabiduría, ese conocimiento, pero además esa palabra que él hablaba era diferente a las palabras que aún los mismos maestros habían escuchado entre ellos mismos, referirse, decirse. Vamos a ver lo que nos dice aquí Lucas capítulo 2, el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Aconteció que 3 días después, Lucas 2:46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Dice el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Decíamos hace un momento que Jesús es el Logos, según lo que nos dice el Evangelio de Juan. Él es el Logos, el Verbo. Se traduce en la Reina Valera, pero la palabra Logos significa palabra. Él es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y cuando estos maestros, estos doctores de la ley que dice ahí la Escritura, escuchaban a Jesús, se maravillaban, se asombraban realmente del conocimiento, del entendimiento, y de que esas palabras no eran palabras huecas, no eran palabras vacías, no eran meras repeticiones de estar ahí recitando, ¿no?, textos de la Escritura. Así como cuando alguna persona memoriza
memoriza un escrito y lo recita. Y a lo mejor al recitarlo, pues realmente se oye así, cuadrado, seco, sin realmente vida, sin poder, sin realmente transmitir nada. Entonces Jesús conocía la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios y la refería, pero cuando la gente la escuchaba, algo sucedía en ellos. Y eso es una realidad, amado. Cuando tú escuchas a Jesús, cuando escuchas la palabra de Cristo, tu vida es diferente. Tu vida es distinta. La palabra de Dios, nosotros vemos en la Escritura lo que nos refiere, la palabra de Dios tiene poder. Eso es algo que nos deja ver la palabra o que nos deja ver las Escrituras. Dios con su palabra creó todas las cosas. Ahí vemos el poder de Dios. Dios con su palabra creó los cielos y la tierra. Dios tiene poder. Jesús manifestó ese poder. Por ejemplo, a un hombre con la mano seca precisamente le dijo: a ver, extiende tu mano. Y en el momento que él extendió la mano, esa mano se recuperó, se restauró. Seguramente Dios le dio vista a los ciegos con su palabra, diciendo: sé sano. Y la palabra de Cristo tiene ese poder precisamente para crear. También vemos que Dios con su poder, es decir, con su palabra, en la palabra de Dios, tiene poder para sostener la creación. Esta creación realmente se sostiene gracias a Dios. También la palabra de Dios tiene poder para sanar. La palabra de Dios transmite el poder también para llevarnos a la fe, para inspirar una fe en nosotros, para alimentar nuestra fe, para acrecentar nuestra fe, para vivificar nuestra fe. Pero también, sobre todo, la palabra de Dios, es decir, la palabra de Cristo, es la que nos salva, amado. El consejo que Él tiene para nosotros es el que nos salva. Nos salva, nos lleva precisamente a la salvación. Ahora, también podemos pensar que no solamente se manifiesta la palabra en el poder, también la palabra de Dios es fidedigna. Eso quiere decir que la palabra de Dios es fiable, es confiable, es segura. Y eso es lo que expresa el apóstol Pablo, diciendo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Amado, la palabra de Dios es fiel, es fidedigna. Podemos confiar. La palabra que nos habla Jesús en los evangelios es precisamente una palabra que podemos confiar en ella. Y también la palabra de Dios es verdadera. Es la verdad. Mira, vivimos en un tiempo donde cada quien quiere tener su verdad. Si alguien se siente, pues no sé, que hoy amaneció con ganas de sentirse que él es no un hombre sino un perro, entonces la gente va a decir: bueno, pues déjalo, es su pensar, esa es su ideología, se siente perro, él quiere ser como perro, él quiere comer como perro, quiere dormir ahí en una cama como un perrito. Déjalo, esa es su concepción, esa es su idea, esa es su verdad. No, amado, la verdad es que no es así. No existen muchas verdades o diferentes verdades. Existe la única verdad, y Jesús es la verdad. Él es la verdad. Su palabra es verdad. Si fuera así, entonces cada quien va a hacer y va a hacer realmente lo que le place. Y tú lo puedes ver, cuando la gente realmente aprueba estas ideas, cada quien va a hacer y vivir como se le venga en gana, como la gente conciba que esa es su verdad. Eso va a producir caos y realmente va a producir mucho daño en el entorno. Ahora, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. También la palabra dice que es viva y eficaz. Es decir, que en la palabra de Dios existe un poder. Existe un poder en la palabra de Dios. También nos define la palabra de Dios como es algo eterno. Estos conceptos lo vemos aquí en la presentación. No sé si los estamos observando, amados. Es viva, eficaz, la palabra de Dios es eterna, y es precisamente esas cualidades cumple la palabra de Dios. Jesús dijo: los cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene esa cualidad de ser eterna.
Y también hay otra característica que dice la Escritura, que la palabra de Dios fue enviada con una misión a esta tierra para cumplir un propósito, particularmente hacia la humanidad. Y dice, no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Eso quiere decir que va a cumplir el propósito. Esto lo estoy refiriendo, ¿sabes por qué? Porque precisamente la palabra de Dios tiene el propósito de llegar al hombre, tocar su corazón, afectar su alma y hacer que la vida del hombre no sea la misma después de haber escuchado la palabra de Dios. Y eso seguramente nos ha sucedido a los hermanos, es decir, podemos decir amén a eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos experimentado cómo una vez escuchando la palabra de Dios, nuestra vida ya no fue la misma. Eso mismo puede suceder contigo, amado. Solo Él habla la palabra de Dios, y es una palabra que hace un eco en tu corazón, en tu alma. Solamente Él nos habla la verdad. En esa palabra hay poder, en esa palabra hay confianza, es decir, nos invita a tener seguridad. Es una palabra que es viva, es eficaz, es eterna, y es una palabra que no vuelve vacía, es decir, que no fue enviada en vano, cumplirá un propósito. Entonces, con esto quiero, por ejemplo, hacer un contrapeso. En este punto, hubo un filósofo llamado Celso. Aquí aparece en la diapositiva una escultura de ese filósofo, un filósofo griego del siglo II después de Cristo. Y este hombre era un escritor, era un filósofo que escribía mucho en contra del cristianismo. Inclusive por ahí se burlaba de Jesús. Este hombre decía lo siguiente, aparece ahí la frase en la diapositiva. Él decía: debe de ser un hombre muy débil el que imagina que los griegos y los bárbaros en Asia y en Europa y en Libia pueden llegar a unirse algún día bajo el mismo sistema de religión. Eso es lo que él decía, este hombre. Inclusive él hacía otros escritos para contrarrestar o confrontar la doctrina cristiana. Ya posteriormente a que habían fallecido los apóstoles, el apóstol Juan, ya muchos años después este hombre empezó a escribir, y él se burlaba de Jesús, este hombre Celso. Por ejemplo, él decía que Jesús había sido hijo de una judía amancillada, es decir, una mujer que había sido violada, una mujer judía que había sido violada por un soldado romano. Hasta da el nombre del romano, del soldado, Pantero, decía él, que había practicado la magia, es decir, Jesús practicó la magia cuando estuvo allá en Egipto. Y por eso él logró ser un hombre que cautivó a unos cuantos discípulos de entre la plebe, de gente así muy humilde, de gente quizás sin estudios, dice, de la plebe más miserable y digna de compasión, así se refería a este hombre. Sin embargo, para Celso, este hombre, el argumento más fuerte contra el cristiano es la humillante muerte de la cruz, absolutamente indignante de una divinidad. Él decía que si él se declaraba Dios, Jesús se declaraba como Dios, ¿por qué fue a una humillante muerte? Y bueno, cuando yo leía esto me sorprendía precisamente lo que habíamos visto aquí. Mire, volvemos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Esta cita de 1 Corintios fue escrito en la segunda mitad del primer siglo. Es decir, más o menos entre el 50 y el 70. En el año 50 y 70 después de Cristo. Este filósofo Celso vivió pues después del año 100 después de Cristo. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo más bien usando al apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos, o sea, como este filósofo griego, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ahí incluye los griegos, locura. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Cómo se cumple al pie de la letra lo que había anunciado décadas atrás el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de cómo sería el pensar de los filósofos o de la gente que quizás quería buscar solamente un conocimiento? Verían a Jesús así como lo describía este hombre, como un hombre cualquiera que aprendió ciertos trucos, y a veces esto nos lleva a pensar a gente que no sé si te ha sucedido, escuchas a gente que piensa que Jesús ahí en ese ínter entre su adolescencia y cuando inicia su ministerio seguramente se fue a la India y aprendió ahí la meditación y aprendió ahí cuestiones de los hinduistas, etcétera. Entonces la gente está disvariando. La gente realmente se deja guiar por otras ideas, otras opiniones. Como dice aquí, Jesús, para muchos es locura lo que se habla de Él. Para los que creen, para los que han sido llamados, Jesús es poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces, la realidad es que, aunque este filósofo pensaba de esa manera, Jesús vino a hacer todo lo contrario. No fue realmente una humillación la muerte de Cristo, no fue algo humillante en el sentido de que fue absurda su muerte, no tuvo caso, no tuvo ningún propósito, ningún objetivo. Más bien, a través de esa muerte, a través de la obra de Cristo, se logró precisamente extender el cristianismo. Podemos decir que a través de la muerte de Jesús, y no solamente a través de su muerte, sino de su palabra, hay otro milagro que vemos. El primer milagro es que Jesús, en amor, dio su vida por nosotros. Ese es el mayor de los milagros que vemos en la Escritura, el milagro del amor. El amor que tuvo Jesús por dar su vida por nosotros. Pero hay un segundo milagro que vemos en la Escritura, también muy importante, y es el milagro que obra la palabra de Dios. Es decir, cuando se difunde la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llega a otras personas, ahí vemos un segundo milagro. Es una realidad, amado. Vivimos en un mundo que ha sido transformado por lo que hizo el Señor Jesucristo. Jesús, con su muerte, con su enseñanza, con su ejemplo, transformó el mundo. No solamente transformó a 12 hombres judíos, sino más allá de eso, Jesús transformó Jerusalén. Después de transformar el pensamiento de Jerusalén, fue y transformó Samaria, Galilea, y no solamente se quedó en esos límites, llegó aún a todo el resto del mundo. El cristianismo se difundió por muchos otros lugares. ¿Qué tanta probabilidad tenía un carpintero como era visto? ¿Qué tanta probabilidad de impacto, de impresión, de a lo mejor de conquistar el corazón, la mente y el alma de muchas personas? ¿Qué tanta probabilidad tenía ese carpintero como lo veían a Jesús? Un carpintero de Galilea poco educado. Pues realmente es impresionante ver, amado, que Jesús lo que hizo no lo lograron hacer muchos filósofos y muchos pensadores. Zenón, Platón, Sócrates y muchos otros más. Hombres que hablaron de la moral, que quisieron hacer todo su esfuerzo para poder mejorar este mundo, no lo lograron. Pero sin embargo Jesús, con su enseñanza y su práctica, cambió lo que realmente muchos no pudieron hacer. Él no solamente enseñaba, Él no solamente decía, Él lo vivía. No solamente hablaba, sino actuaba. No solamente Jesús disertaba sobre cosas realmente importantes. Jesús conocía realmente todas las cosas. Él posee toda la verdad. Entonces, lo maravilloso es que este hombre decía, sería un débil, sería una locura pensar que alguien va a poder unificar todas las culturas en una religión.
Y la verdad es que el cristianismo se ha difundido en muchas naciones, países, continentes, y ha hecho pensar a las personas conforme a lo que Cristo habló, enseñó y vivió. Ahora se cumplió ese propósito. Un mundo que ha sido transformado. ¿Quién lo logró? La siguiente diapositiva. ¿Quién logró esto? Cristo Jesús. ¿Cómo lo logró? Lo logró a través de su palabra. Así es que, amado, por eso decimos, solo Él habla la palabra de Dios. Vamos al siguiente punto. Nosotros debemos de buscar a este admirable consejero porque Él te conoce. Tú sabes que, o nosotros debemos de saber que el mejor consejo es de alguien quien nos conoce. Hay madres que conocen muy bien a sus hijos, esposas que conocen muy bien a sus maridos, o maridos que conocen a sus hijos o conocen a su esposa, padres que conocen a sus hijos, y entonces de ahí vendrá el mejor consejo. De esa persona que te conoce es realmente de la que vendrá el mejor consejo. La Biblia dice que Jesús nos conoce, amado, y a veces nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él nos conoce mejor. Entonces, todos necesitamos un consejo. ¿De qué fuente viene ese consejo? Es muy importante, porque si esa persona te conoce, pero además, si esa persona, imagínate, puede haber dos posibilidades. No solamente te conoce, además de que te conoce, puede haber dos puntos ahí. Si es una persona, quizás tú no lo sepas, pero es tu enemigo, algo desea para ti, o sea, me refiero a algún mal desea para ti. Imagínate ahí en el trabajo, alguien ahí cercano, un vecino, una persona ahí que a lo mejor se ha ganado tu confianza y quizás te conoce, sabe qué cosas has vivido en tu familia, en tu trabajo, tu matrimonio, en el pasado, qué cosas viviste, y de alguna forma quiere usar eso para hacerte algún daño. Tú no lo has visto, no te das cuenta, no te percatas, pero el consejo que venga de una persona así realmente te va a hacer mucho mal, mucho mal. Y son precisamente de las traiciones que más duelen, ¿no? Cuando el consejo, cuando la persona que estaba ahí cercana, que tú pensabas que te iba a dar un buen consejo, te dijo algo contrario a lo que tú tenías que hacer y te echó a perder la vida y te dañó y te lastimó y te hizo un grande daño, un grande dolor. Es de los golpes más fuertes que recibe precisamente una persona. Entonces, esa puede ser una opción, que el consejo venga de una persona que sea tu enemigo. ¿Cuánto daño te va a hacer? Pero veamos lo opuesto. De alguien que te conoce y no solamente te conoce, sino que te ama. ¿Cuánto bien te va a hacer ese consejo? ¿Cuánto bien te va a hacer ese consejo? Será realmente la mejor de las decisiones que tomes en tu vida, escuchar ese consejo, hacer caso de ese consejo. Y vivimos tiempos donde los hombres no quieren recibir el consejo, sobre todo porque es un consejo que no va de acorde a lo que él quisiera oír, hacer, vivir, experimentar, decidir en su vida. Y aunque sea el consejo de una madre que ama a su hijo y ese hijo no quiere escuchar ese consejo, un padre que habla a su hijo y le dice, busca a Dios, mira, no me interesa qué vas a estudiar, qué vas a hacer, o sea, qué planes tienes para adelante, te doy mi consejo y este es el consejo que te doy con todo mi ser, busca a Dios. Pero si el hijo no lo quiere, entonces, amado, el consejo tiene la mejor de las intenciones y tendrá el mejor de los beneficios para tu vida. Pero desafortunadamente hay muchas personas que no quieren escuchar ese consejo. Ahora, yo te digo estas cosas porque hay muchas personas que están buscando consejo, pero lo buscan ese consejo que les gusta. Hay personas que se pasan la vida literalmente como vagando, buscando el consejo por aquí, por allá, y sus problemas se lo han contado a media empresa.
Se lo han contado a medio vecindario, a media familia. El consejo, o sea, tú buscando un consejo, tu necesidad, tu problema, tu situación, buscando un consejo, se lo has contado a medio mundo. Estás esperando solamente ver quién te da el consejo que a ti te gustaría escuchar. Vas vagando por el mundo. Así hay personas que van buscando de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de recinto en recinto, buscando solamente que le digan lo que ellos piensan. Amado, todos necesitamos el consejo, pero ya es un tiempo de hacerle un alto a nuestra vida y acercarnos a este admirable consejero. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce. ¿De quién va a venir el mejor consejo? Si es una persona que no solamente te conoce, además Jesús te ama. Jesús te ama. Él no busca tu mal. Él te conoce, Él te ama. Jesucristo te va a decir toda la verdad, aunque esa verdad duela, amado. Lo que tengas que cambiar, lo que tú tengas que hacer. Mira, vamos a ver un texto aquí en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. Lo que le sucedió a un hombre llamado Natanael, verso 47. Juan capítulo 1, verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Es un relato muy sencillo, pero muy hermoso, amado. Y habla lo que hemos estado diciendo aquí. Jesús conocía a Natanael. Y cuando lo ve que se está acercando, lo describe. Ah, mira, Natanael, este es un hombre íntegro, un hombre de verdad, un hombre que no está en falsedad. Y empieza a describir esas cualidades de este Natanael. Eso le admira a Natanael. ¿Quién le vino a platicar de mi vida, no? ¿Quién le dijo quién soy yo? Y entonces Jesús, antes de que se haga ideas, le dice: mira, Natanael, antes de que Felipe te fuera a buscar y te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces eso impresionó la vida de Natanael. Amado, esto es una realidad. Esto es una verdad. Jesús te conoce realmente cuál eres tú. Pasó el caso, está el caso de un hombre. Había un hombre llamado Moody que estaba ahí predicando, dando un sermón. Estaba él dando un mensaje y de repente de la audiencia un hombre se levanta, era un hombre ateo, y le dice: Señor, basta, yo no creo nada de esas fantasías y esas fábulas que usted está diciendo. Eso que dice ahí, ese libro, no es cierto, no es verdad. Mire, le dice el predicador, mire, no vamos a entrar en muchos detalles. Yo solamente le quiero decir que lo que la Biblia dice es la verdad. Y se lo quiero demostrar con este argumento. Seguramente usted sabe que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y dice aquel hombre: sí, sí es cierto. Mire, aquí vemos en el campo, vemos a gente que ha sembrado trigo. ¿Y qué ha recogido? ¿Duraznos? No, ha sembrado trigo y va a recoger trigo. Entonces, ¿la Biblia dice la verdad o no dice la verdad? La Escritura nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Bueno, en ese sentido, sí, es cierto. Yo también le quiero decir, dice el predicador, que por ejemplo, si hay una persona borracha, pues es una persona, si hay un hombre aquí que es cantinero y siembra borrachos, al rato va a recoger borrachos de su taberna y los va a sacar empujando de esa taberna. Y aquel hombre se queda admirado diciendo: sí, sí es cierto. Resulta que aquel hombre era el dueño de una taberna y eso hacía. Sembraba borrachos
llenándoles las copas, los vasos, embriagándolos, y al rato ya estaba después sacándolos y corriéndolos de su establecimiento, los corría precisamente recogiendo a esos borrachos. Aquel hombre decía: es verdad, la Biblia tiene razón. Quiero decirte que así es. El hombre hace cosas en esta tierra y las va a sembrar. Pero mira, eso lo dice Dios particularmente porque también nos conoce. Él sabe cómo es tu vida, amado. Él sabe cómo eres tú. Él sabe de tus tristezas, de tu angustia, de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu pena, del miedo que sientes, de la ansiedad, de la preocupación, de tu falta de paz. Él conoce todo de ti, amado. La realidad es que Jesús quiere ayudarte en esas cosas. Él tiene el mejor consejo para ti. La pregunta aquí es si tú quieres escuchar su consejo, si tú quieres recibir ese consejo, escucharlo y obedecerlo. Vamos a pasar al siguiente punto, por favor, para poder ya acercarnos al final de este estudio. El último punto habla sobre acercarte a Jesús, porque Él te va a decir la verdad que tú necesitas oír, no la que tú quieres oír. Esa es una realidad, amado. Te invito a ver lo que nos dice aquí Juan capítulo 4 verso 29. Es el pasaje, este pasaje nos habla del encuentro que tuvo Jesús con una mujer conocida como la mujer samaritana. Era una mujer que residía en una población que eran conocidos como los samaritanos. Y Jesús estaba ahí en un pozo. Esta mujer fue a buscar agua al pozo. Solamente estaba ella y Jesús. Y Jesús empieza a hablar con esta mujer. Le maravilló las cosas que Jesús le dijo. Le dijo que era una mujer que necesitaba arreglar su vida, que tenía hambre de conocer al Mesías, de conocer las verdades de Dios. Pero le dijo: ve y llama a tu marido para que hablemos. Y aquella mujer le dijo: no tengo marido, no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, mujer, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esa palabra le asombra a esta mujer. En Juan 4:29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ese encuentro de esta mujer le asombró porque le dijo todo lo que ella había hecho. Eso quiere decir que la conocía. Pero además le hacía ver Jesús que tenía que arreglar su vida. Ella no solamente necesitaba oír a Jesús, sino ella necesitaba oír cómo arreglar su situación espiritual. En el verso 39, mira cómo describe esta mujer también. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Le impresionó tanto eso que Jesús hizo en su vida, que a todos les dijo: este hombre realmente me conoce. Y no solamente me conoce, sabe lo que yo necesito, sabe qué es lo que yo necesito en mi vida. Y entonces eso fue lo que le llevó a difundir: acérquense, vayan a escuchar a este hombre. Podríamos pensar que el consejo en esta mujer cambió su vida y le invitó precisamente a ayudar a otros, o le llevó a invitar a otros a acercarse a Jesús. Vayan, escúchenlo, miren, acérquense a ese hombre. Para mí que es el Mesías, para mí que este hombre es diferente a todos los que hemos conocido. Este hombre realmente sabe lo que yo he vivido, y no solamente eso, me ha dicho lo que yo necesitaba escuchar. Amado, los que somos cristianos podemos saber que eso es una realidad en nuestras vidas. Como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que un día Jesús nos hizo ver cuál era nuestra necesidad. El consejo que Jesús nos dio, pues no necesariamente nos hizo sentir bien al principio.
No fue un consejo para quizás levantar nuestra autoestima. Más bien quizás fue un consejo que fue como un bisturí, que tenía que cortar donde tenía que cortar y hacernos entender lo que teníamos que entender. Era un consejo que hablaba al corazón, era un consejo que llegaba a nuestra vida y que a veces dolía. Nos hacía sentir realmente culpables, nos hacía sentirnos mal, nos hacía sentir que no estábamos haciendo lo correcto. Pero no solamente eso, nos decía cuál era el remedio. Gloria a Dios. Así es que algunas personas estarían esperando que Jesús se acercara a ellos y empezara a decirles: ay, sí, la verdad es que pobrecita de ti. No, todos ellos son los culpables, tú estás bien. Tú eres la persona que estás bien. Mira, todos ellos cuánto mal te han hecho. Tú estás así porque todos ellos te hicieron este daño. Algunas personas esperarían que Jesús se acercara así a sus vidas. Pero reitero, a veces Jesús cuando nos da su consejo es el consejo que menos queremos escuchar, pero es el que más necesitamos. Es como aquellos remedios o como aquellas medicinas que entre más amargas son, a veces son más eficientes y efectivas. Amado, el consejo de Dios cuando entra en el paladar, cuando entra en el sabor, alguna persona se mueve, se incomoda, ya se quiere ir, ya quiere que le apaguen, ya quiere que le cambien, ya quiere que se calle ese hombre. Pero entonces es el consejo que tú necesitabas escuchar. Dios habla así a nuestra vida, amado. Y entonces cuando viene esa palabra de Dios, esa palabra de Cristo, el consejero admirable, realmente es lo que nos sana y nos ayuda a ser personas diferentes. Así es que después de escuchar esta mujer ese consejo, ya no fue la misma. Y así fue el caso de Pedro, y así fue el caso de Natanael, y así fue el caso de Felipe, así fue el caso de cada uno de los hombres, de Pablo, del apóstol, de Saulo. Precisamente cuando escuchó esa voz en el cielo, no vio a nadie, solamente una luz, una voz que le decía: qué dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Pablo cayó humillado: Señor, perdóname, estoy haciendo locuras. Jesús le estaba diciendo: es como si estuvieras dando puntapiés a un aguijón. ¿Quién se va a dañar? Pues tú te estás haciendo el daño. Pablo entendió ese mensaje y dijo: Señor, es cierto, Señor, ¿quién eres? Ayúdame. Amado, la verdad es que Pablo ya no fue el mismo. Así pudiéramos hablar de muchos hombres cuando el consejo de Dios vino a ellos. Entonces, mira, vamos a ver Juan capítulo 14, verso 6. Mira lo que sucedió con hombres que escucharon a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, refiriendo a este texto, quiero decirte que Jesús es el que posee esa verdad. Es lo que Él nos dice. La verdad que tú necesitas oír. La verdad que debemos de buscar. Eso es algo importante, lo vemos aquí en las diapositivas. Es la verdad que tú y yo debemos de buscar. Esta verdad es la que debemos de amar, es decir, amar la verdad de Dios, caminar en ella. Y Jesús es esa verdad, según lo que nos describe aquí Juan 14, verso 6. Cuando los hombres escucharon esta verdad, ahora sí vemos este texto en Juan 7, verso 46. Unos alguaciles que venían a prender a Jesús les dieron la comisión: vayan y detengan a ese impostor, decían los fariseos. Los judíos decían: detengan a ese impostor, a ese farsante. Y mandaron alguaciles a prender a Jesús. El verso 46 dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se admiraron de lo que escucharon en los labios de Jesús. Él habla la verdad. No podían atentar contra la verdad. Su conciencia, su corazón no les permitía atentar contra la verdad. Y así ha sucedido, amado. Muchas personas que han querido atentar contra la verdad, callar la verdad, no han podido con la verdad. Más bien se han vuelto a la verdad.
Hay distintos personajes, hay escritores. Hay un hombre llamado George McDowell, un hombre que hablaba precisamente contra Jesús, contra la verdad, y ahora se convirtió al cristianismo, se convirtió a Jesús, y ahora más bien escribe realmente cosas en beneficio de aquellos que buscan respuestas. Es un cristiano, es un creyente. Entonces, amado, no podemos atentar contra esta verdad. Lo más sensato sería humillarnos y reconocer que Jesús es el que posee esa verdad. Buscarla, amarla, caminar en ella. Así es que yo quisiera invitarte para concluir este mensaje. Quiero invitarte primero a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y segundo, quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos. Amado, con nuestros ojos cerrados, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Buscarás a este admirable consejero? Solamente mencionamos algunas razones por las cuales nosotros necesitamos a este consejero admirable. Hay muchísimas más razones. Quizás las mismas razones que tu alma te grita, clama. Lo que tu misma alma, tu mismo corazón en tu interior gime, implora, busca. Amado, solamente en Jesús está la sabiduría de Dios. Por eso es un admirable consejero. Solamente en Él encontraremos esa sabiduría. Segundo, solo en Él habla la palabra de Dios, es decir, Jesús es la palabra de Dios. Jesús no solamente hablaba de Dios, Él es Dios hablando de sus palabras. Jesús fue el único que logró una transformación en el mundo, que ha impactado a muchas generaciones, como lo hizo a través de su palabra, y lo sigue haciendo hasta este tiempo, porque es una palabra viva, eficaz, es una palabra que no vuelve vacía. También Él es admirable consejero porque Él te conoce. ¿De quién vendrá el mejor consejo? Sino de aquel que te ama. El mejor consejo viene de la persona que te ama. Y este es Jesús. Él te conoce, Él te ama, quiere ayudarte. Y por último, cuarto, Él te va a decir la verdad que tú necesitas oír. La verdad que tú necesitas oír. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Busca esta verdad, busca este consejero. Camina en ese consejo que Él te declara. Búscalo con todo tu ser. Por eso nos fue dado un niño nos fue anunciado, un hombre nacido de mujer. Su nombre es Jesús. Él es consejero admirable, admirable consejero. Maravilla de consejero, dice también otra traducción. Admirable consejero. Consejero admirable es Jesucristo. Amado, te invitamos a que con todo tu corazón lo busques, te acerques a Él, le llames, le pidas que te ayude, que te muestre su verdad, que su palabra inunde tu corazón, ilumine tu ser. Pídele eso a Jesús, pídele eso a nuestro Dios, pídele al Señor. Dile que te ayude en aquella situación que agobia tu alma.
que te dé de su palabra, su dirección. ¿Qué consejero mejor que el Señor Jesucristo? Si estuviese Salomón en este tiempo, ¿cuántas personas lo consultarían? Si hubiese hombres como Ahitofel, seguramente tendrían los mejores empleos y trabajos. Lo solicitarían gente en este tiempo para ayudarles o pedirles ayuda sobre decisiones, situaciones de muchos aspectos, en la familia, en los negocios, en una decisión, en un juicio, quizás en una situación de dilema. Estarían pidiendo el consejo de estos hombres. Pero Jesús nos dice en su palabra que aquí hay más que Salomón en él. En él hay más que Salomón. Uno mayor que Salomón se levantó y es el Señor Jesucristo. Él es el que tiene el mejor consejo para ti. ¿Cuántos hombres intentaron y han intentado? Seguramente tú has buscado consejo en muchas personas y ese consejo no ha avanzado, no ha prosperado, porque el consejo no ha venido adecuadamente a tu necesidad o lo que tú realmente necesitas. Sin embargo, Jesús, que te conoce, sabe cuál es tu necesidad. Busca el consejo de Él. Él no te engaña, Él no quiere timarte, Él no quiere defraudarte, Él no se quiere aprovechar de tu vulnerabilidad, de tu necesidad, de tu angustia, de tu tristeza, de tu aflicción. Todo lo contrario, Él quiere intervenir para que tú salgas de ese estado, porque Él es un admirable consejero. Amado Señor, en el nombre de Cristo, pedimos que tu gracia siga llegando al corazón, a la vida de aquellos que escuchan esta palabra. Que tu palabra y tu consejo esté con nosotros, Señor, que tú seas este admirable consejero. Estemos buscándote, Señor, nos acerquemos a ti y, Señor, queremos encomendar nuestras vidas a ti, Dios. Gracias te damos por tu palabra. Y ayúdanos en estos tiempos a tomar, Señor, a tomar esa decisión de buscarte, de amarte, de buscar tu verdad, Señor. Y no solamente de buscarla, sino de seguirla. Que sea ese tiempo, Señor, en nuestras vidas de caminar en tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, oh Padre, por tu amado Hijo, que es el admirable consejero que nos has dado. A ti sea la gloria y la honra por los siglos. Amén y amén. Terminamos aquí este mensaje, este estudio. Le invitamos a que usted pueda seguir hablando con Dios, meditando en la palabra de Dios. Si usted necesita un consejo en su vida, búsquelo a través de Jesús, a través de la Escritura. Dios puede seguirle ayudando. También estamos para servirle. Nosotros transmitimos la palabra de Dios buscando precisamente que esa palabra sea la palabra que le sea de apoyo y de ayuda ante las cosas que usted esté viviendo. Estamos para servirles. Tengan buena tarde. Que Dios les bendiga. Y con la ayuda de Dios estamos aquí la siguiente semana. Dios les guarde.